Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos Voy construyendo. a tomar una de las ¿Te puertas. unes? El mundo cambió. nosotros también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública también. Y me da un enorme gusto darles la bienvenida a este primer evento de nuestro Legal Tech Lab en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Desde Mixcoac, yo estoy en Monterrey y me da mucho gusto el día de hoy porque son fechas significativas para nuestra institución y en particular es un momento relevante para la profesión jurídica y para la materia jurídica, para la disciplina del derecho en el Tecnológico de Monterrey. Acabamos de celebrar hace poco el 43 aniversario de nuestro primer programa de licenciatura en Derecho, que se originó en el campus Chihuahua. Estamos por celebrar también el 35 aniversario de la apertura de nuestro programa de licenciatura en Derecho en Campus Monterrey. Y la verdad es que creo que esta tradición de una perspectiva jurídica, de una disciplina del derecho, desde luego volcada al sector profesional, pero sobre todo buscando siempre el conocimiento de vanguardia, es una referencia y es un contexto particularmente relevante para el proyecto y este espacio que estamos inaugurando el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en los cambios que está viviendo nuestra sociedad, no solamente son cambios que vienen en el ámbito económico, en el ámbito social, desde luego retos muy importantes en la perspectiva política, sino sobre todo creo que estamos atestiguando un punto de inflexión y un cambio y una aceleración tecnológica que traen consigo realmente una transformación tecnológica vinculada a todas estas actividades, al ámbito social, económico, político, y que el sector legal tiene una extraordinaria oportunidad y un gran reto para poder vincularse de una manera eficaz y poder estar a la altura de los retos y de las oportunidades que estamos enfrentando. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, precisamente atentos a este reto y asumiéndonos como un espacio de conocimiento que tiene como propósito poder ofrecer herramientas y conocimiento que vinculen a distintos actores y que le ofrezcan a nuestras egresadas y egresados herramientas, desde luego para su propio desarrollo profesional, pero para poder acercarse a los distintos entornos, comunidades y empresas con una capacidad de transformación. Hemos ido haciendo todo el trabajo necesario para poder ofrecer precisamente una plataforma que vincule los retos jurídicos con el cambio tecnológico, con una forma, desde una perspectiva de frontera y desde una perspectiva particularmente valiosa y útil. Nuestra nueva maestría en Derecho cuenta con un enfoque jurídico y tecnológico, incorpora también métodos cuantitativos y en esa medida estamos preparados para poder ofrecer esa formación académica a nuestros egresados de posgrado. Pero también era necesario, además de este programa académico, crear un entorno, un ecosistema en el que se pudiera contar con los conocimientos jurídicos, pero poder realizar la investigación y experimentación ineludibles en un entorno que está cambiando de una forma tan veloz, en donde tantas cosas que están ocurriendo están todavía regulándose de una manera incipiente y en las cuales es indispensable poder tener conocimientos más precisos y hallazgos más actualizados para poder contribuir de una mejor forma a la regulación y los mecanismos y los incentivos para que esta nueva economía digital y cada uno de estos ámbitos que la transformación digital están tocando puedan ser regulados de una forma idónea.
Nuestro Legal Tech Lab es precisamente eso. Es un espacio abierto, es un espacio colaborativo en el que estamos apostando por la capacidad de muchos de nuestros aliados y de muchos de nuestros públicos, colegas, académicos, estudiantes y áreas vinculadas de la industria y de los ámbitos gubernamentales para poder crear valor social y valor público en el sector legal y desde el sector legal. No cabe duda que esta transformación digital implica retos e implica transformaciones, algunas de ellas que ya hemos estado viviendo en los últimos años, pero muchas que estamos todavía por desarrollar y todavía por enfrentar. Era indispensable contar con un laboratorio interdisciplinario, un laboratorio transdisciplinario en el que pudiéramos contar con espacios para realizar actividades prácticas que nos permitan evaluar mejor el impacto que la transformación digital va a tener en los sectores público, privado y social. Este espacio, de la mano de nuestro programa de maestría, es un espacio idóneo para precisamente desarrollar las capacidades que podrán dar respuesta a las demandas que exige la transformación digital desde la perspectiva jurídica. Es un espacio, desde luego, en el cual nuestros estudiantes se van a beneficiar enormemente, pero no es un espacio exclusivamente académico o circunscrito solamente a nuestros estudiantes de maestría. Es un espacio, es una plataforma de conocimiento, de experimentación, de colaboración, en el cual, como ya lo decía, profesoras, investigadoras de distintas disciplinas, profesionistas y aliados de la industria y de los distintos sectores sociales y público, nos podremos reunir para experimentar sobre el impacto de la tecnología en el derecho y desde luego también del derecho en la tecnología. Los distintos productos que van a ser creados en nuestro Legal Tech Lab buscarán incidir en la industria legal, poder tener una voz y ser una oferta para que quienes tienen la responsabilidad de implementar, diseñar y generar políticas públicas puedan utilizarlos para su mejor aprovechamiento y desde luego también siendo una institución universitaria en la generación de investigación y conocimiento significativo para todos los estudiantes, todos los investigadores y todos quienes tengan acceso a él. Este Legal Tech Lab es un logro muy importante, es un espacio de colaboración. Nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañen el día de hoy y les agradezco enormemente, no solamente a nuestros panelistas, a nuestros aliados, a todos quienes están involucrados en la creación de este espacio y a quienes le darán vida a través de los distintos proyectos que estaremos llevando a cabo en el Legal Tech Lab de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Les agradezco enormemente que nos acompañen en esta tarde y estamos comprometidos a que este sea un instrumento para poder reducir la brecha entre la teoría y la práctica en la práctica jurídica, en la disciplina del derecho y de manera más amplia en las ciencias sociales. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras. La verdad es que antes, bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy. Es el lanzamiento del Legal Tech Lab, como ya lo dijo Alejandro. Pero pues antes de empezar a explicar un poquito, pues quiero agradecer a Alejandro Juaré, al doctor de Unanue, ¿no? Que ellos hacen posible que esto se haga el día de hoy. Pero también agradecer a quien inicialmente tuvo esta idea fundacional en su momento, a la doctora Josefina Cortés, que con la ayuda de Gemma Juárez pues, diseñaron un inicio del laboratorio que hoy pues, se llama el Legal Tech Lab después de todo un desarrollo. Pues muchas gracias, voy a empezar. Estamos transitando en este momento en un tiempo en que la tecnología está presente en nuestra vida. La tecnología está cambiando nuestro mundo y la manera que interactuamos en él. México y muchos países han tenido que repensar, pero sobre todo actuar para hacer frente a todos los desafíos generados por la disrupción tecnológica. Estamos viviendo una revolución dentro de los diversos ecosistemas que está generando tensión, fricción y en algunas interacciones. Quiero empezar un poco en un tono descriptivo, si se pudiera decir así, para contextualizar por qué estamos aquí hoy, para después profundizar en lo que es el Legal Tech Lab y su relación con la maestría en Derecho y posteriormente cerrar con una mesa de reflexión sobre los retos de la industria en el sector legal. ¿Se puede presentar la presentación? ¿Se podrá presentar? Quiero
Actualmente el Legal Tech pues es un término utilizado para definir la incorporación de la tecnología en el entorno legal. Esto es, el uso de la tecnología en el ejercicio del derecho y constituye en estos momentos una de las materias de mayor interés para la industria jurídica. En sí, el concepto Legal Tech implica ya una gama de herramientas que en síntesis las pudiéramos dividir o simplificar en tecnologías facilitadoras, ¿no? Herramientas de apoyo orientadas a mejorar procesos de gestión y las herramientas de asesoramiento jurídico. A la número 2, por favor. En este sentido, esto es lo que podemos entender en estricto sentido, esto es lo que podemos entender por Legal Tech. Sin embargo, nosotros lo llevamos a otro nivel. ¿A qué nivel? Al nivel en que nos interesa entender cómo el ecosistema legal está cruzándose, chocando y teniendo funciones. En sí, cómo está interactuando con otros ecosistemas y con otros espacios dentro del propio sistema. El ejercicio de detectar estos puntos de tensión dentro y fuera del ecosistema, cómo interactúan e identificar que la dirección y el resultado de las relaciones e interacciones en curso no es claro y por el contrario es incierto. Todo esto nos hizo reflexionar sobre la creación de un ecosistema legal en el cual coexisten la maestría en Derecho y el Legal Tech Lab. Desde un punto de vista formal, y para dar respuesta a las demandas de enseñanza en el derecho, diseñamos una maestría compuesta por áreas de estudio que ofrecen una mayor especialización, interdisciplinariedad y un aspecto global, pero también dando importancia a lo que pasa en nuestra región. Los cursos están diseñados para dar respuesta a esta complejidad que caracteriza las relaciones jurídicas que se suscitan en las áreas de estudio denominadas gobernanza, regulación y negocios, regulación y desarrollo de infraestructura. Tenemos una cuestión de derecho financiero, sistema financiero, derecho, ciencia y tecnología y Legal Tech. Lo interesante aquí y nuestro gran diferenciador de la maestría y del Legal Tech Lab es que además de estar contenida dentro de este ecosistema legal, contempla 3 áreas de salida que están alineadas con las líneas de investigación del Legal Tech Lab. Es así que alineándonos un poco al tema que nos tiene aquí el día de hoy, ¿no? Parte de la currícula de nuestra maestría contiene las materias de operaciones legales, analítica jurídica, regulación comparada en inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad, innovación tecnológica en derecho público y privado, cumplimiento regulatorio, entre otros. Ahora bien, ¿qué es el Legal Tech Lab? El Legal Tech Lab es un espacio de investigación inter y transdisciplinario ubicado en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. El objetivo del Legal Tech Lab es fomentar el debate académico en temas relacionados con la intersección entre el derecho, la tecnología, la innovación, regulación y competencia. Como ecosistema abierto y colaborativo, nuestra misión es estudiar, experimentar y generar investigación para el estudio de temas relacionados con la gestión, la competencia, la regulación, la innovación, el desarrollo y el impacto de Law for Tech, de Tech for Law y de Legal Tech per se. Esta taxonomía no es exhaustiva, ya que su objetivo es proporcionar un punto de partida para explorar diferentes campos que deben de entenderse como superpuestos, entrecruzados e inclusivos. El laboratorio Legal Tech Lab está respaldado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, pero también tiene detrás la Escuela de Negocios, la Escuela de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias e Ingeniería. Estas prestigiosas escuelas se unen para crear y apoyar este escenario único, inteligente y multidisciplinar. Dentro de este marco, crearemos conocimiento, construiremos un entorno intelectual que busque inspirar y desafiar a académicos profesionales, formuladores de políticas, principales actores, estudiantes y nuevas generaciones para abordar problemas e influir en la formulación de políticas para encontrar soluciones legales innovadoras a realidades complejas de nuestra región. Estamos conscientes que funcionamos en un ecosistema bastante complejo,
En este sentido, lidiar con la complejidad conlleva desarrollar múltiples formas de conocimiento. Implica reconocer una gama de experiencias humanas y estar dispuesto a influir en las corrientes de cambio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuáles son nuestros ejes de acción? Tenemos como objetivo impactar el sector público, privado y social por medio de los siguientes ejes de acción. En primer lugar, voy a hablar de la investigación. Como ecosistema abierto y colaborativo, como lo mencionaba Alejandro y yo hace un ratito, nuestra misión es estudiar y experimentar y generar investigación basada en evidencias para el estudio de temas relacionados, como lo mencioné, gestión, competencia, regulación e innovación, y todos los temas donde hay una disrupción tecnológica en el derecho, una disrupción del derecho en la tecnología y asimismo la cuestión interdisciplinaria en donde se juntan ya derecho, análisis de datos y tecnología. Dentro del aspecto de investigación, tendremos un observatorio. En este espacio vamos a reunir a los principales actores del sector público, privado y social de la región. El observatorio pretende convertirse en el punto de encuentro y el punto de referencia desde el cual se puedan debatir y analizar y proponer temas legales relacionados con regulación y su impacto en diferentes mercados, políticas públicas, estructuras y diseños institucionales, marcos normativos, competencia, etc. En esta área es donde la comunidad científico-académica podrá consolidar una observación compartida de seguimiento coherente y pertinente de hechos, fenómenos en planos simultáneos de observación. Entonces, en este sentido, aquí buscamos transformar la investigación y el conocimiento en recomendaciones claras y acciones concretas de política pública que aborden problemas, algunos de los problemas más relevantes y los desafíos para el desarrollo y progreso de México y de nuestra región. Un aspecto importante también del área de investigación son nuestros sandboxes o areneros regulatorios. Los sandboxes son espacios, vamos a crear estos espacios de experimentación que permiten a las empresas probar productos, servicios y soluciones originales bajo la supervisión del regulador. Estos espacios lo que harán es facilitar, entre otras cosas, que las empresas innovadoras puedan operar productos o servicios temporalmente bajo una regulación flexible en un ambiente controlado, permitiendo ayudar a promover la creación o adoptación de productos y servicios innovadores. Y así poder estimular la comunicación entre empresas y el regulador. Con los sandboxes lo que busca el Legal Tech Lab es buscar dar un acompañamiento científico y especializado a todas las partes involucradas en lo que se refiere a la recopilación, procesamiento y análisis de datos generados dentro del sandbox. Lo que se refiere a formación, en el aspecto de formación, nos interesa formar profesores, así como a tomadores de decisiones en el ámbito público, privado y social, para que cada uno de ellos, dentro de sus respectivos campos de acción, promuevan una regulación efectiva, así como el diseño e implementación de una política de competencia en la economía digital, pero también de reformas normativas y actualizadas. Lo anterior enfocado en diferentes sectores y en la interacción obligatoria entre sectores tradicionales y nuevos modelos de negocio. Dado el nivel de experiencia y conocimiento técnico involucrado, pues la incertidumbre que rodea los desarrollos que actualmente estamos viviendo, desarrollos digitales, y el ritmo abrumador de la transformación digital, pues los actores involucrados necesitan más que nunca formación y capacitación y acceso a educación especializada. Respecto a el eje de difusión y divulgación, hemos creado diferentes tipos de eventos en función de la audiencia y el objetivo y el impacto que queremos lograr. Como en algún momento mencioné, buscamos impactar el sector público, privado y social. La idea es construir redes de trabajo sólidas entre sectores y así garantizar un mejor nivel de cooperación, dados los desafíos únicos que plantean los diferentes temas de los que he venido hablando. Así vamos a tener un foro de regulación y competencia económica, que es un foro público que tiene como objetivo fomentar el debate progresivo sobre el papel de los mercados, así como la interacción entre la innovación, el espíritu empresarial, las plataformas digitales, la regulación. El objetivo aquí es reunir a la comunidad involucrada en Latinoamérica para abordar estos desafíos. Otro evento que tenemos ya en mente y
para el próximo año es el Legal Tech Fair. La tecnología, como sabemos, está volviendo cada vez más importante en el desarrollo de formas innovadoras de brindar servicios legales. Y el Legal Tech Fair es una plataforma para que exista una interacción no solamente entre nuestros alumnos y los proveedores de tecnología legal, sino también startups, los empresarios y los despachos jurídicos. En este espacio, los involucrados podrán compartir experiencias que les permita equiparse, ¿no? Si se pudiera decir de esta manera, con las herramientas adecuadas y estar un paso adelante en lo que se refiere al desarrollo y gestión de procesos. Por medio de esta feria, lo que buscamos es generar lazos entre nuestros alumnos y la industria laboral, generando también una mejor comprensión de las trayectorias profesionales en el sector del Legal Tech y tal vez hasta obtengan un internship para experimentar la vida trabajando en una empresa líder en tecnología legal. Por último, también tenemos nuestra última área de acción, es la consultoría, que va de la mano con todos los cambios de disrupción tecnológica que hemos hablado, los cambios en el entorno, en la economía, en los gobiernos, en la regulación, pues generan nuevas oportunidades y nuevos riesgos que hay que predecir. Y mediante esta acción buscamos ofrecer respuestas eficientes a problemas complejos. Todo lo anterior, ¿no? Todas estas acciones lo realizamos dentro de un ámbito material. Este ámbito material son estas líneas de investigación, ¿no? Que son regulación y competencia económica, privacidad y protección de datos, mercados digitales y complejidad legal, infraestructura y responsabilidad social, marcos normativos y diseño institucional, extraterritorialidad y conflicto de leyes en la EDF. Ahora, un poco, ¿cuál es el panorama? Ahí se ve muy chiquito, espero que. ¿Cuál es el panorama que se nos hace evidente en nuestro ecosistema? Y esto es que la combinación entre el derecho, la tecnología y los datos produce espacios que no podemos dejar de ver. Como vemos en este dibujo, ¿no? El derecho de estas imágenes, el derecho de las tecnologías, ¿no? Por su parte, habla de las implicaciones legales del uso de las nuevas tecnologías en diferentes sectores, ¿no? La tecnología para el desarrollo nos habla de desarrollar soluciones tecnológicas que facilitan procesos o permitan a las personas, por ejemplo, mayor accesibilidad a servicios legales o a servicios públicos o a la justicia. También están los procesos legales, que son la garantía tal cual, ¿no? Para lograr la transformación digital y la eficiencia, pues se debe de poner enfoque en tener una mejor operación. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gestión en la operación. Después tenemos derecho, diagonal regulación para los sectores. ¿Esto de qué nos habla? De estar presente no solamente en el diseño institucional, sino también en la cuestión del análisis del marco normativo de los sectores para contemplar la posibilidad de la producción e innovación de productos y servicios y generar un mayor beneficio social. Entonces, en este esquema expuesto, estos ámbitos están rodeados de tecnología y datos que están transformando no solo el ejercicio de la industria legal, sino de otras disciplinas que hacen evidente la necesidad de crear nuevos espacios de aprendizaje, experimentación y análisis. Y un poco en resumen, lo que buscamos es proporcionar una plataforma de conocimiento en lo que los jugadores de diversas disciplinas, principalmente la industria legal, encuentren valiosos contenidos con análisis muy enfocados en temas de trascendencia relacionados con la realidad actual y las tendencias de innovación, tecnología, gestión y transformación del entorno, desde diferentes sectores y perspectivas, académico, profesional, empresarial, emprendedor y público. Este proyecto se realiza con esta finalidad y es como una muestra de que de toda crisis pueden hacer cosas buenas, ¿no? Y antes de concluir, pues siguiendo esta misma línea, me gustaría poder dar inicio a nuestra mesa. Voy a presentar a nuestros panelistas. En esta misma línea, dando continuidad a lo que estamos desarrollando en nuestro ecosistema legal dentro del Legal Tech Lab, de la mano con la maestría en Derecho, pues invitamos a la doctora María Elena Estavillo y al doctor Deunane
para que podamos discutir algunos temas sobre los retos del sector legal en la era digital. Aquí lo interesante es que ninguno de los dos es abogado. Y esto de que nos habla de la necesidad que hoy la disciplina legal tiene de poder generar conocimiento interdisciplinario y de poder aprender de otras disciplinas, ¿no? Porque ya hoy estas fronteras de yo soy esto, tú eres esto, yo estudié esto, se van entremezclando y pues se van borrando. Voy a presentar rápidamente a nuestros panelistas. Muchas gracias, María Elena, por estar aquí con nosotros. Voltea para allá, pero, porque te veo ahí, pero muchas gracias. María Elena Estadillo es economista mexicana, especializada en competencia, regulación, ecosistema digital, género y liderazgo. Es fundadora y directora general del think tank Centro I para la Sociedad del Futuro, dedicado al estudio del ecosistema digital y las tecnologías exponenciales para incidir en un futuro incluyente, responsable y ético. Es cofundadora de la consultora AEPUM y perita en temas económicos. Es presidenta y cofundadora de Conectadas, red de mujeres líderes en tecnologías de la información y comunicación, que impulsa la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las comunicaciones electrónicas. Recibió el premio Champion 2020 de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la UIT. Es licenciada en Economía con mención honorífica por el Tecnológico de Monterrey. Maestra en Economía Matemática y doctora en Ciencias Económicas con honores por la Universidad de París. También tiene el certificado ejecutivo en gestión y liderazgo del MIT. Es excomisionada fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consejera en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, conferencista y autora, columnista en la Silla Rota y Forbes México, además de consejera editorial de negocios del periódico Reforma. Ha sido considerada como una de las 100 mujeres de la competencia de Global Competition Review, mujeres más poderosas de Forbes México, 102 mujeres líderes del Universal y 20 mujeres que están cambiando la industria. Es también socia del Foro Internacional de Mujeres. Muchas gracias, María Elena. Bienvenida. Muchas gracias, Aileen. Encantada. Por otro lado, tenemos al doctor Adolfo de Unanue, que es nuestro director académico y de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Es doctor en física teórica de la Universidad Nacional Autónoma de México y con un postdoctorado en sistemas complejos en la UNAM. En su posición actual, pues coordina todos los esfuerzos para integrar la ciencia de datos en temas de política pública. Fue investigador senior para el Centro de Ciencia de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Participó en proyectos internacionales relacionados con educación, salud, seguridad, transporte e infraestructura, aplicando técnica de ciencia de datos. Bueno, y Adolfo es participante activo e impulsor del ecosistema de ciencia de datos y también del ecosistema legal, realmente, desempeñando roles como tecnólogo, consejero o advisor, así como director. Asimismo, ha cofundado 3 startups relacionadas con inteligencia artificial y colaboró en la construcción de equipos de data science y grupos funcionales en organizaciones como Telefónica y BBVA. Bueno, un poco ya para empezar, el tema del día de hoy de esta mesa de discusión son los retos del sector legal en la era digital. Un poco como estaba platicando en el inicio de la sesión, pues la transformación digital está impactando diferentes disciplinas y esto se ve reflejado en la manera en que los profesionales deben de aprender y a ejercer su profesión. Desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿no? De María Elena y de Adolfo, ¿hacia dónde consideran que debe caminar la enseñanza y el ejercicio del derecho, tomando en cuenta la complejidad, la interdisciplinariedad, el análisis cuantitativo y la tecnología? Yo creo que empezamos con María Elena. Sí, con mucho gusto y encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y ya como lo has señalado, Aileen, yo creo que un punto que me hace muy evidente este enfoque es que nos hayas invitado a no abogados a esta plática, a esta presentación. Y yo creo que esa es una gran señal de este enfoque abierto, interdisciplinario, sistémico, que debe tener la enseñanza del derecho.
Y bueno, son varios los puntos que yo destacaría. Uno, pues, que se tiene que aprender a usar la tecnología, por un lado, como una herramienta de trabajo, y con ello estoy hablando de cuestiones muy amplias, no solamente de sistemas, plataformas que facilitan el trabajo de todos los días, sino de una manera más amplia de cómo usar la tecnología como herramienta de aprendizaje, de investigación, lo que incluye el acceso y el procesamiento de datos. En esta época no nos podemos aislar de el uso de esta gran cantidad, esta cantidad a veces impensable, inimaginable de datos que estamos generando los humanos en este momento gracias al desarrollo tecnológico, y que pues a veces no nos damos cuenta que la cantidad de datos es tan grande que nos rebasa en cuanto a nuestras capacidades de procesamiento y de análisis de esos datos. Pero son un insumo importantísimo para tomar mejores decisiones, para aprovechar en el beneficio de la humanidad todo este avance tecnológico y evidentemente el estudio, el ejercicio del derecho no se puede mantener al margen de esta herramienta tan poderosa. Y para el aprendizaje, yo creo que también es fundamental entender que no significa simplemente trasladar los métodos y las formas de la enseñanza y del aprendizaje analógico a los medios digitales. No se trata simplemente, por ejemplo, de sentarnos en una clase en línea donde estemos como profesores exponiendo simplemente frente a muchas pantallitas, no, sino que sí tenemos que repensar cómo utilizar de una manera más provechosa todas las experiencias digitales que pueden enriquecer muchísimo el aprendizaje. Eso es durante la época de la universidad, de los posgrados, pero más adelante en la vida también tenemos que continuar aprendiendo, y todas las plataformas digitales tecnológicas ahí nos ofrecen experiencias lúdicas, el poder acceder a bibliotecas y bases de datos de cualquier lugar del mundo, tener además las herramientas, los instrumentos con los cuales aprovechar esos recursos bibliográficos de una manera muy efectiva, con búsquedas, con organización de información. También poder tener actividades asíncronas, que la tecnología y estos modos híbridos también nos abren a todas esas posibilidades de aprendizaje, con experiencias inmersivas, que es algo que ahora está comenzando, pero con la velocidad que trae el avance tecnológico, esto lo vamos a estar experimentando de una manera muy rápida y se va a enriquecer más pronto de lo que creemos. Además, el poder tener contacto y colaboración con estudiantes, con profesores, investigadores y profesionales de distintos países y entornos también es sumamente enriquecedor en nuestras experiencias de aprendizaje. Ahora, también, como ya nos lo adelantaba tanto Alejandro Poiré como Aileen, es que la tecnología está modificando las relaciones humanas, está cambiando las formas en las que trabajamos, también muchos esquemas que tienen que ver con nuestras interacciones humanas y sobre las relaciones legales, los marcos jurídicos en los que nos estamos moviendo, y que se tienen que adaptar también a estas nuevas formas que son verdaderamente nuevas. No se trata de una simple transposición de lo analógico a lo digital. Esta transformación es muy profunda y está generando maneras que antes no existían para trabajar, para estudiar, para comunicarnos, para producir, para una serie de cuestiones que antes no eran posibles sin la tecnología que tenemos ahora. Ahora, en los temas jurídicos también
Es un reto importantísimo es aprender a usar la tecnología para impulsar el derecho a la justicia. Ya tenemos, por ejemplo, pues juicios en línea, gobierno electrónico, no generalizado, sino desarrollado de maneras muy puntuales y en ciertos temas, en ciertas localidades, a veces a nivel local, a veces a nivel federal, pero no es todavía una realidad general. Y las plataformas digitales nos pueden ayudar a llevar una justicia efectiva, cercana a las personas, pero tenemos que trabajar mucho para que esto sea una realidad. Y además, también tenemos que cuidar que la inclusión digital, o más bien la falta de inclusión, las brechas digitales, no se conviertan en un obstáculo para el acceso a la justicia. En esta época, en este momento de transición que estamos moviéndonos hacia la digitalización y que no es tan rápido como quisiéramos y no va a la misma velocidad para diferentes grupos de personas, pues también es importante que quienes desarrollan estos sistemas tengan siempre en mente a los conectados y a los no desconectados. Y también para asegurar que quienes están desconectados tengan acceso a los medios digitales, pero también a las habilidades digitales necesarias y al mismo tiempo que estas plataformas que dan acceso a la justicia no generen sus propias barreras internas por no contemplar las realidades distintas de estas sociedades diversas, plurales, que necesitan enfoques específicos para acercar la justicia a todos los grupos de la sociedad. Otro punto es este, que ya se adelantó, de la importancia de desarrollar un enfoque interdisciplinario y sistémico, que entienda cómo tantos fenómenos diversos se relacionan, se alimentan y generan impactos. Y sí resulta importantísimo, entonces ya no estar trabajando en silos, sino hacer este esfuerzo para entender cómo funcionan estos sistemas complejos y poder tomar mejores decisiones. Dentro de toda esta realidad, la perspectiva de género, de inclusión y de derechos humanos es fundamental. Y el último punto que me gustaría resaltar es también la importancia de prepararnos para las modificaciones que podemos vislumbrar en el ejercicio profesional del derecho que se derivan del avance tecnológico. Estamos viendo que ya comienza a ser una realidad, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial para procesos que ahora son rutinarios, como la búsqueda de información, la clasificación de precedentes, de criterios, de marcos normativos, ejercicios de derecho comparado. Y eso quiere decir que pues, estos procesos se van a ir realizando cada vez más de una manera automatizada, pero no sin la supervisión, la interpretación, la aplicación por parte de las personas. Es muy importante para los profesionales del derecho y para los profesionales, yo diría, de cualquier especialidad al día de hoy, tenemos que entender cómo funciona la tecnología. Aunque no seamos tecnólogos, aunque no seamos ingenieras, tenemos que entender las cuestiones esenciales de cómo funciona la tecnología para que no lo veamos como una caja negra. Y tenemos que alcanzar a entender sus limitaciones, los riesgos que puede conllevar la aplicación de la tecnología sin conocer estas limitaciones. Cómo usarla de una manera responsable y ética. La inteligencia artificial, de forma específica para aplicaciones relacionadas con la justicia, conlleva riesgos. Y por eso en estos temas es mucho más importante entender estas cuestiones de responsabilidad, de ética, de no discriminación, de cómo se pueden incorporar sesgos
desde los datos que usamos para entrenar la inteligencia artificial, en el diseño de los algoritmos. Tenemos que tener una aplicación consciente y responsable de las tecnologías. Entender también, por ejemplo, cómo cada vez va a ser más sencillo, lamentablemente, manipular evidencia visual, auditiva, escrita, y para eso también tenemos que entender los avances tecnológicos. Esto está relacionado, por ejemplo, para quienes se vayan a estar relacionados con algunas tareas de investigación, con las cadenas de custodia en los medios digitales, la informática forense también, cómo podemos utilizar sistemas de autenticación digital precisamente para asegurar estas cadenas de custodia, para preservar las evidencias. Y esto puede ser, por ejemplo, con el blockchain que nos ofrece hay muchas promesas para fortalecer estos aspectos. Y pues finalmente que el avance tecnológico nos tiene que llevar a generar capacidades para aprender durante toda la vida, educación continua, educación autodirigida, y pues eso también tiene que ser parte de nuestras habilidades en todas estas etapas de aprendizaje. Muchísimas gracias, María Elena, por tu respuesta. Evidentemente, en algún momento mencionabas que se requiere no solamente el traslado de metodología, sino generar verdaderamente un mindset digital en donde se logre ver de qué manera toda digamos, la disrupción tecnológica está abarcando, ¿no? Está de manera transversal, afectando no solamente temas disciplinarios en cada uno de estos sectores, sino que va chocando y generando problemas comunes o choques y fricciones entre ellos en materia de sesgo, en materia de inclusión, en cuestiones éticas. Me pareció sumamente interesante cómo lo contemplaste, cómo lo expresaste. Adolfo. Hola. La misma pregunta. Buenas noches a todos los presentes y también Enzo. Muchas gracias, Elena, y mucho gusto conocerte. Muchas gracias, Elena, por invitarme a esto. Concuerdo con todo lo que dijo Elena, pero le voy a tratar un giro desde mi experiencia. Y una cosa que me gustó mucho de tu pregunta es la manera en la que estabas colocando las palabras. La pregunta en realidad parte de la complejidad, ¿no? Y lo que estamos enfrentando ahora como seres humanos, no solamente en derechos, sino en todas las disciplinas, en la sociedad, es un aumento de la complejidad de lo que nos rodea, ¿no? Esto es un término que si hubiera matemáticos aquí me verían como raro, porque es difícil de medir, pero una de las maneras en las que podemos entenderlo es que la velocidad con la que están ocurriendo las cosas que nos afectan directamente y las interconexiones que se están creando constantemente en los efectos de las decisiones que tomamos, está aumentando, no diría que exponencialmente, pero por lo menos de una velocidad bastante avanzada. Esto nos va a llevar a que una de las maneras de, bueno, no es para dejarlo claro, sí lo vemos en una gran explosión de datos recientemente, pero a lo que me refiero con velocidad de interconexiones es que ahora acciones que antes tomaban 2 o 3 semanas, el ser humano, cualquier persona tenía 2 o 3 semanas para poder tomar una decisión, ahora ocurren en menos de días o horas, ¿no? Un ejemplo que me gusta mencionar es que la toma de decisión de ir a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, los gobiernos tuvieron cerca de 1 mes para poder decidir si hacían esto, y ahora, después del asesinato del archiduque, ahora ese tipo de decisiones se tienen que tomar muy rápido, en menos de días, ¿no? Entonces, esto implica manejar mucha mayor información, mayor generación de datos, y dado que la complejidad nos explota en la cara, la manera en la que hemos organizado el conocimiento tradicionalmente, dividido cartesianamente en esto es derecho, esto es tecnología, esto es matemáticas, esto es física, y que hemos replicado en nuestras instituciones, ¿no? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, la Secretaría de no sé qué, pues nos lleva a tratar de meter y trabajar juntos en esta interdisciplina, que era la segunda palabra que mencionabas en la final de tu pregunta. Ahora, para poder trabajar con interdisciplina, y esto nos va a llevar a inteligencia artificial de alguna u otra manera, es que uno de los problemas para poder
que enfrenta las tecnologías, que enfrentamos los seres humanos, es que nos comunicamos en base al contexto, ¿no? Obviamente utilizamos el lenguaje hablado, pero muchas de las palabras, y muchos de los gestos que estoy haciendo y muchos de mi pasado define el contexto y la gente que me conoce puede entender más o menos lo que estamos diciendo. Y la educación que nos dan en las escuelas nos da un contexto común para poder trabajar, ¿no?, con ello. Ahora, juntar a personas de diferentes disciplinas que no comparten contexto regularmente no va a resultar bien, ¿no? Lo que va a suceder es que cada quien va a querer hablar de lo que quiere, van a ignorar a las otras personas porque no comparten su punto de vista, su contexto, y esto va a quedar separado. La maestría en Derecho está tratando de atacar este punto de vista de dos maneras, ¿no? Una, la maestría en Derecho está dentro de la Escuela de Gobierno, ahorita regreso a inteligencia artificial, pero nomás quiero mencionar esto, y la maestría en Derecho y las estudiantes de la maestría en Derecho pues interactúan con alumnos de otras disciplinas en la escuela, en los seminarios y en otros tipos de actividades, pero además, y lo que me parece más importante, se les da herramientas de otras disciplinas durante su educación, ¿no? Aquí hay algunos alumnos de la maestría, y pues se les está tratando de dar no un cambio completo de educación a los estudiantes de Derecho o de otras maestrías que tenemos, pero sí darles el contexto de otras disciplinas. Entonces, tener al alcance herramientas como de computación o entender algunos conceptos matemáticos básicos, no con la esperanza de que se vuelvan programadores o diseñadores de sistema o matemáticos o ingenieros, sino que tengan el contexto suficiente para poder interactuar. Lo mismo sucede en otros programas de la escuela, en las cuales, y aquí es donde se va a tocar inteligencia artificial, pues no es que la mayoría de las personas en este salón se vayan a convertir, o en la escuela, se vayan a convertir en creadores de modelos, pero sí se van a convertir de alguna u otra manera en consumidores de modelos. Y gran parte de las discusiones que estamos viendo en ética, black box, interpretación, transparencia, sesgo, fairness, equity, están basándose en que no es la interdisciplinaridad, sino en gritarnos entre dos contextos diferentes que son ingeniería y las áreas de derecho o sociales o economía. Entonces, tener esta educación transdisciplinaria, por así decirlo, más que multidisciplinaria, va a ayudar a que podamos tener mejores equipos para atacar la complejidad que estamos viendo. Ahora, una de las cosas que he aprendido, y es una de las frases que más, cuando yo empezaba mi carrera de ciencia de datos en política pública, platicando con gente de una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo exactamente de cuál, pero era del norte de Estados Unidos. Platicando con ellos, estaban hablando de que como oficina de gobierno pues siempre han usado datos, ¿no? Pero el uso que le estaban dando a los datos en esta oficina de gobierno y en la mayoría de las oficinas de gobierno y en muchas empresas es para justificar decisiones que ya se tomaron. Entonces uno saca datos para decir, bueno, tomamos esas decisiones del pasado y nos fue bien, ¿no? O a alguien se le ocurrió alguna cosa y justificamos que no fue la peor decisión que pudimos haber tomado, o estamos describiendo el pasado a partir de los datos. Lo que está pasando ahora con la gran generación de datos y por qué estamos generando tantos datos, aparte de que se abarató muchísimo el costo, tiene que ver con que ahora vamos a utilizar los datos para hacer un bien o hacer un mal, ¿no? Como cualquier tecnología, pero ahora los datos se han convertido en una herramienta y ayudar a que los tomadores de decisiones que no comparten esta interdisciplina, que no tienen esta multidisciplinaridad, que solamente se está explotando la complejidad de enfrente, es una de las cosas que queremos hacer, no solamente en la maestría en Derecho, no solamente en este Legal Tech Lab, sino con todos los que estamos preparando aquí. ¿Cómo se consumen estos datos actualmente? Primero, enfrentan muchos problemas. Uno, los datos, aunque se estén generando, no están distribuidos equitativamente. No todo tiene acceso a los mismos datos. Hay una desigualdad ahí bastante fuerte que viene de origen, no necesariamente una vez que viene después del modelo, sino la generación no está. O sea, todos los datos de Uber están contenidos dentro de Uber, todos los datos de Walmart están contenidos dentro de Walmart, los datos de la SEP están contenidos dentro de la SEP. Eso está bien, no estoy diciendo que esté
esté mal, pero los datos no están distribuidos equitativamente. Entonces, muchos de los modelos de negocio actuales que estamos viendo, como Google, Facebook, Uber, Airbnb, pues están basados en poder aislar y generar estos hilos de datos para una mejor toma de decisiones. Ahora, esto es importante porque hay una discusión legal que yo no estoy capacitado para responder, pero sobre quién es el dueño de verdadero de esos datos, y yo esperaría que hubiera un debate mucho más interesante alrededor de este tema. Ese es un punto. Dos, la manera en la que estos datos van a ser consumidos es a través de modelos de inteligencia artificial de machine learning. Y la mayoría de las discusiones que giran alrededor de esto, en los conceptos que estaba mencionando, parten de comparar, porque es el contexto que todos tenemos, modelos de machine learning o de ciencia de datos con modelos econométricos o estadísticos de los 90s, 80s o hacia atrás, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Los modelos de machine learning se están generando continuamente. Estuvimos trabajando en un proyecto con policías de varios estados, de varias ciudades de Estados Unidos, y el modelo que predecía si el policía iba a tener una interacción negativa con la ciudadanía en el siguiente año, no predecía, calculaba el riesgo para poder tomar acciones desde este momento, se estaba entrenando y generando diario. Entonces, todas las preguntas sobre interpretabilidad, sesgo, equidad y transparencia e interpretabilidad parten, cuando lo ven en los periódicos o en los medios, parten del hecho de que están comparándolo con un modelo estático, un modelo computacional estático que va a dar estos resultados y que no funciona así en la vida real, ¿no? Entonces, el hecho de que los estudiantes entiendan no solamente cómo funciona la computadora, ¿no? Mucha gente, después de varios años de dominio de Microsoft, no entiende cómo funciona la computadora. Ahora lo que tenemos es una siguiente capa de abstracción, que son los modelos de machine learning, y la gente está discutiendo y tomando decisiones sin entender cómo consumirlos, lo que nos lleva al último punto que decía Elena. Y a la hora de aplicar estas cosas en nuestros modelos de inteligencia artificial, en el proceso legal, ¿no? o en el ámbito de derecho, solamente para redondear, históricamente originalmente está conceptualizado que la interacción de inteligencia artificial con el derecho es a partir de texto, y hay muchísimos avances recientes en eso, pero también se puede conceptualizar desde el punto de vista de comportamiento de las personas, y eso no es datos que vengan necesariamente de texto, pues se tienen que tomar decisiones. La mayoría de los algoritmos que imagino que Elena tenía en mente, en las cuales se decide si una persona se le da libertad condicional o no se le da libertad condicional, o si se le recomienda al juez que el personaje es culpable o no, no están basados en el análisis de texto ni en razonamiento legal, están basados en comportamiento y de paneles individuales de la persona. Estos modelos siempre han existido desde los 70s, 80s, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, pero esos modelos eran modelos estadísticos, estaban basados en características poblacionales de las personas. Los datos que nos estamos enfrentando ahora son datos del individuo, es decir, cuántas veces ha pisado la cárcel esta persona en particular, cuál es su nivel de ingreso en particular, cuál es la relación con sus padres, etcétera, etcétera. Ahora, ese tipo de aplicaciones, y yo con esto cierro, que tienen que ver de nuevo con cómo poder consumir, solamente tienen sentido todas estas preguntas en la acción o el uso que se le dé a la tecnología. La ciencia de datos, machine learning, aprendizaje de máquina, no es una tecnología general, como lo puede ser la econometría o la física. Es una tecnología que nos lleva de nuevo al contexto. Depende de la base de datos que estemos utilizando, depende de cómo la pretendamos utilizar y de qué pregunta queramos resolver. Entonces, sí podemos plantear preguntas como, ¿esta persona debe de permanecer en la cárcel, sí o no? Pero también hemos tenido proyectos en los cuales la pregunta es, ¿esta persona va a volver a ser arrestada? Y si va a volver a ser arrestada, es mejor que tenga a la mano su expediente para poder atenderlo rápido y que no pase mucho tiempo en la cárcel. Esto es un caso real de una de Los Ángeles, en los cuales, al igual que lo que yo he visto en la Suprema Corte, que no necesariamente está cierto, pues tienen todo en papel, nada digitalizado, a pesar de que es Ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces, el uso
que se le dé al modelo. La pregunta que se quiera responder con la inteligencia artificial es la que nos va a permitir discutir si este modelo tiene sesgos, si este modelo es injusto, si este modelo está cumpliendo o no con lo que, para lo que fue creado, ¿no? Y muchas de las discusiones no tienen ese nuance actualmente y parece que nomás estamos queriendo espantar a la gente. Entonces, para cerrar, si no educamos a nuestros abogados, a nuestros economistas, a nuestros ingenieros, a pensar fuera de las barreras, y digamos, las instituciones educativas, gubernamentales y las empresas no están preparadas para ese tipo de interdisciplinariedad, pero es necesario para poder atacar a la complejidad a la que nos enfrentamos. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que eso habla mucho de lo que durante la exposición de lo que vamos a hacer en el Legal Tech Lab en la gestión de formación, ¿no? Nos interesa impactar no solamente el sector privado, que dentro del sector privado incluye a los alumnos, ¿no? Y a las empresas y demás, pero también al sector público, ¿no? A todas las personas que, pues, de alguna manera, así como el conocimiento estaba encajonado en este librero con diferentes cajones, pues hoy ese librero ya no existe y ya todo se mezcla, ¿no? Entonces, la misma movimiento dinámico que se está generando, pues es va mucho más rápido que la posibilidad normativa de hacer frente y el cambio institucional de hacer frente a eso. Entonces, pues si a lo mejor el diseño institucional y el marco normativo se va a tardar un poco más, por lo menos que la gente que lo tiene que implementar, ¿no? Tenga el conocimiento de qué manera poder borrar un poco estas divisiones. Una segunda ronda. María Elena, es para ti. Como excomisionada del IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿conoces el impacto que tiene la transformación digital en la regulación del sector de las telecomunicaciones y la relación que esta situación tiene con el derecho? En este contexto, ¿cuáles consideras que son los retos regulatorios más relevantes en materia de regulación y competencia? Tenemos muchísimos retos y bueno, el que nos enfoquemos a temas de regulación y competencia en sí mismo, pues es parte del reto que pues habló ya un poco de ello Adolfo, y tiene que ver con lo que tú planteaste también desde un inicio, Aileen, con el enfoque sistémico, con los sistemas complejos, y qué bueno que estamos hablando cada vez más de eso, que, aunque todavía no se entiende muy bien fuera de los especialistas, pero es un concepto y un marco analítico muy, muy necesario en este momento. Y eso un poco, ¿no?, de preámbulo para contestarte, porque uno de los grandes retos es precisamente que ya no tenemos fronteras y ya no son silos estos temas de regulación y de competencia. Y eso nos lleva a que necesitamos flexibilizar nuestros marcos normativos e institucionales para que comprendan estas relaciones entre los temas. Y cuando hablamos de regulación, además estamos hablando de muchas otras cosas, ¿no? De privacidad, de igualdad, de derechos humanos, y derechos humanos es todo un capítulo por sí mismo. Algunos de ellos los resaltaría aparte porque también tienen una relación muy particular con la regulación de lo digital y la competencia, como el derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia, el acceso a la cultura, la pluralidad, la libertad de expresión, la democracia y todo el conjunto también de derechos políticos que están relacionados con la libertad de expresión, con la pluralidad, con el derecho a la manifestación, a la asociación, que muchos de estos los estamos ejerciendo a través de medios digitales, a través de las redes de telecomunicaciones. Y esto no está actuando de una manera externa y separada, por ejemplo, de la competencia que se da dentro de estos sectores para ofrecer servicios tradicionales de telecomunicaciones, pero que también compiten con las nuevas plataformas digitales,
y las plataformas cómo nos están generando distintos modelos de negocios donde se intercambian datos, donde se intercambia información, y entonces pues ya no se trata de simples mercados como los entendíamos hace muchísimo tiempo, porque en estos mercados hay temas de privacidad, porque se están manejando datos, porque se están distribuyendo y se les está dando un valor comercial. Y hay temas de acceso a la información, de noticias falsas, etcétera, de polarización. El enfoque sistémico entonces nos lleva de una manera natural a que necesitamos colaboración y un enfoque analítico integral que entienda estas relaciones y estas causalidades que se entrelazan, ¿no? Y que a veces las relaciones en estos sistemas complejos no son siempre bilaterales, a veces son indirectas, y si no alcanzamos a vislumbrar cómo están entrelazados todos estos componentes de los sistemas, pues difícilmente vamos a atender los problemas que queremos solucionar. Esto es un enorme reto en materia, por ejemplo, de definición de facultades de las entidades públicas. Cómo generar instancias de consulta, de colaboración interinstitucional. Y esto es, por ejemplo, interinstitucional, podríamos concebirlo dentro de la Administración Pública Federal, pero esta necesidad va más allá de eso. Tenemos que pensar en colaboración entre diferentes niveles locales, federales, dentro de entidades públicas y privadas, y también en un campo internacional, porque la globalización también se ha acelerado y ha adquirido nuevas dimensiones con la digitalización, y ahora también vemos cómo estos sistemas pues no respetan fronteras nacionales, y ese es otro nivel de complejidad para nuestros marcos tradicionales jurídicos. En los temas de competencia específicamente, pues como están interactuando todas estas otras dimensiones, pues también tenemos que entender que hay límites a lo que la competencia puede lograr en los mercados, y para poder identificar de una manera muy precisa dónde se requieren intervenciones regulatorias deliberadas. Y cuando hablo de regulación también lo digo de una manera muy conceptual y muy amplia, entendiendo que hay distintas formas de regulación, y en eso también tenemos que ser innovadores, tenemos que ser abiertos y flexibles. A veces podemos estar hablando de una forma de regulación muy tradicional, de una serie de reglas, de lo que se permite y lo que no se permite, pero hay muchísimas otras formas de regular. Puede ser una autorregulación, puede ser a través de incentivos económicos o de otro tipo que vengan del sector público, y entonces estamos hablando, por ejemplo, pueden ser políticas fiscales, pero no nada más los incentivos son monetarios. Ahí es donde también viene la innovación en la regulación. Puede venir cuando es una autorregulación, estos incentivos también pueden venir del sector privado. Podemos generar instancias de gobernanza de múltiples partes, que me parece que es una forma de regulación que tenemos que aprovechar para estos entornos tan complejos. Esas son formas que pueden ser efectivas. O también podemos regular a través de entornos, obligaciones o esquemas de transparencia, y a través de incentivos conductuales, ¿no?, que empujen en un camino deseado a través, bueno, de lo que se llaman nudges. Estas pueden ser reglas, información, formas de informar, ¿no? Formas de ubicar ciertas decisiones que tienen que tomar las personas, los consumidores, las empresas, etcétera, dentro de marcos que los conduzcan a ciertos resultados beneficiosos para la sociedad. Y para ello entonces necesitamos
una formación de reguladores, de tomadores de decisiones, pues que conozcan de economía conductual, de ciencia del comportamiento, que puedan analizar datos y también con un enfoque experimental. Y pues esto incluye que tenemos que evolucionar en el trabajo regulatorio para pues ir abandonando este enfoque muy simplista de prohibir y permitir. Este reto regulatorio tiene que ir mucho más allá de eso. Hay temas específicos en los que ya tenemos identificados fallas de mercado donde una promoción de la competencia y estar trabajando en quitar barreras a la entrada, en quitar distorsiones, no es suficiente para obtener ciertos resultados que nos interesan como sociedad. Por ejemplo, la producción del periodismo de investigación. Hay como una crisis, ¿no? En los países, hay muchos países pensando sobre estos retos, donde pues ya no hay otra manera más que buscar esquemas de financiamiento específico para la producción de periodismo de investigación, ya que los objetivos comerciales de la producción de información a lo que lleva es a abonar al sensacionalismo, a la polarización, a las noticias falsas. Y bueno, los modelos de negocios que están basados en estos enfoques comerciales tienen su manera de sobrevivir. De hecho, creo que son bastante atractivos comercialmente, pero la falla es que dejan de financiarse entonces estos trabajos de periodismo serio de investigación que tienen otras necesidades, otra maduración de los proyectos. Otro de los retos que quiero mencionar es el de la globalización, ¿no? Este sí es un reto muy fuerte, como señalaba, y esto nos lleva a tener que trabajar en modalidades de colaboración entre los países por todos los efectos extraterritoriales que tienen muchas actividades digitales. Y entonces estamos obligados a la colaboración internacional en temas regulatorios, de competencia y en todo este abanico de temas regulatorios. Un ejemplo muy interesante reciente pues es el acuerdo que hubo para este impuesto a las plataformas digitales. Creo que esto simplemente está abriendo toda esta avenida de colaboración y que la necesitamos. No es una moda, es una respuesta a una necesidad que nos está generando este funcionamiento digital global de los mercados. Un último reto que quisiera mencionar es sobre los derechos de propiedad y la responsabilidad tanto con los datos, con los datos, digamos, brutos, ¿no? Bueno, no siempre los datos traen algo de contexto y, bueno, no surgen de la nada, pero, digamos, diciéndolo así de una manera muy general, pero también sobre los datos ya procesados. Es delimitar los derechos de propiedad y de uso y el tipo de propiedad o el tipo de beneficio que se puede obtener de cada uno de estos productos a partir de una base de datos. Y lo otro es sobre las innovaciones y las obras creadas a partir de la inteligencia artificial, porque esta es una avenida también que presenta muchos retos regulatorios, no solamente para dar certidumbre jurídica, que ya eso es importantísimo, sino para mantener los incentivos a la innovación a través de la certidumbre jurídica. Bueno, y ahí lo dejaría allí. Gracias, María Elena. Ahorita que estabas diciendo de cómo se va desdibujando estas fronteras, se me vino y que no vamos a alcanzar a ver todavía normativamente, institucionalmente, a quién le corresponde o a quién le corresponderá, por ejemplo, este cruce entre los operadores y las plataformas digitales cuando venga 5G,
No, creo que ahí va a haber una situación como que se va a dar bastante interesante, que es algo que nos, como, utilizando una frase de Adolfo, nos va a explotar la complejidad de la cara y no, si no tenemos esta capacitación para resolver eso, creo que va a ser un poco complejo. Adolfo, pregunta para ti. ¿Puede la industria legal sobrevivir sin la tecnología, sin la gestión de procesos y sin la toma de decisiones estratégicas con información objetiva que estén respaldada en datos y resultados? Bueno, en datos y resultados. Gracias. La respuesta corta es no. No, pero no, pero a ver, yo creo que voy a tratar de llegar a esta pregunta con lo que acaba de decir, pero respondiendo de inmediato, yo creo que la situación de la industria legal, desde firmas y abogados, escuelas y cosas por el estilo, es muy parecida de origen a lo que vivieron la mayoría de las empresas en los 90s, ¿no? Es decir, está apareciendo, se abarató el uso de la tecnología en los 90s, hubo una explosión en manejo de procesos, hubo una explosión en las maneras de interactuar con los consumidores de esas empresas a través de páginas web, aparecieron los portales, empezó a hacer este tipo de cosas. Nada de eso tiene que ver con inteligencia artificial o con el uso de datos, ¿no? Pero muchas de las empresas no pudieron, siguen batallando para poder incorporar todo ese conocimiento dentro de la organización y moldear la organización a partir de esos principios, podemos llamarles, quizás no científicos, pero por lo menos ingenieriles. Digo esto porque, al igual como hace una crítica de que la discusión no está basada en contexto del pasado, en el campo de derecho estamos como infatuados con blockchain y este tipo de inteligencia artificial aplicada en todo. Hay esas enseñanzas que vienen de los 90 que otras industrias trataron de incorporar o que incorporaron exitosa o no exitosamente, ahora se pueden incorporar en el derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con entender la práctica del derecho justamente como un proceso y no como una habilidad sinfónica o poética que tiene un abogado, sino entenderlo como soy una industria, tengo que competir con otro tipo de firmas o situaciones o procesos y tengo que tener maneras de tomar decisiones para mejorar cómo atiendo o cómo ayudo a las personas de manera a darles consejo legal. Y esto obviamente está ligado con datos, no se puede tomar esas decisiones sin datos, pero por lo menos en el país hay una cierta reticencia a pensar el derecho de esta manera. Entonces, eso tiene que ver con los procesos. Todo lo que tiene que ver con legal ops o operaciones legales está basado en eso, y es literal tomar enseñanzas que provienen de los 90s de otras industrias a la práctica del derecho, con la ventaja de tener ahora datos y otra tecnología más avanzada que esas empresas en esa época. Ahora, respecto a lo que era la aplicación el equivalente a la aplicación web, yo no sé si lo noten la gente que no es abogada, pero es muy difícil interactuar legalmente de manera automatizada o recibiendo consejo legal para personas que no tienen esa formación. Entonces, me estoy refiriendo desde aceptar los términos y condiciones que aparecen en la mayoría de las plataformas digitales, que la única manera es aceptarlos o no, y nadie tiene tiempo para leer eso. Y podría parecer que uno podría no usar el servicio, pero recuerden que ahora Facebook, Twitter, Airbnb, Uber, pues han reemplazado varios de los servicios que tenían las otras personas. Entonces, no es fácil rechazar utilizar una plataforma de estas, es una posición de privilegio, pero hay personas que no se pueden dar ese lujo que tienen que aceptar necesariamente todos los términos y condiciones, ¿no? Esto no solamente pasa con términos y condiciones, ¿no? Ahora durante la pandemia, no tengo la foto, pero uno de los juzgados que había por aquí se digitalizó, ¿no? Y entonces lo que tenía que hacer, había unas instrucciones pegadas en la ventana del juzgado donde venía un URL gigantesco para poder accesar a poder meter su caso, y si uno le hacía clic ahí, lo que servía era un formulario en lenguaje legal que la mayoría de las personas no iban a poder entender, ¿no? Yo la verdad no entendí la mitad de las preguntas que me hacían.
el poder diseñar la interfaz hacia la otra persona sin pensar en términos legales o en el proceso interno, le ha costado trabajo a todas las empresas, pero en particular las interacciones de gobierno legal o de servicios hacia la ciudadanía, o de empresas que dan servicios legales o de consejería legal hacia los consumidores o hacia sus usuarios, es terrible y literalmente manejamos una simetría de información. Entonces, hay maneras de diseñar esto de nuevo. Hay países que lo están haciendo. El gobierno de Inglaterra es uno de ellos, en los cuales, además de hacer otras cosas que tienen que ver con acceso a la información y datos y compartición, le han dedicado muchísimo tiempo a simplificar los procesos de interacción de la ciudadanía con el gobierno, a lo mejor no hacia adentro de la organización, pero por lo menos la interfaz, ¿no? Las personas no tienen por qué saber cómo está dividido el gobierno por dentro o la comunidad en particular. Esto es, entonces la pregunta clara es, si las personas en el campo legal no se toman en serio todos estos aprendizajes, enseñanzas y procesos, alguien lo va a hacer, ¿no? Alguna startup, así como las startups financieras le están metiendo muchísimos problemas a los bancos en cuanto a facilidad de crédito, préstamos, acceso digital a la organización, lo mismo va a pasar de este lado, ¿no? Es casi inevitable. Y además, desde el punto de vista de gobierno, uno no puede atender la gran cantidad de demanda que está surgiendo o que surgió durante la pandemia y que no va a bajar, si no tiene maneras de que la ciudadanía pueda no autoadministrarse, pero por lo menos entender cómo está funcionando con ellos. Ahora, me parece muy interesante esta discusión que tenían sobre regulación, está relacionada con lo que acabo de decir, porque esto lo voy a decir porque es una de las cosas que a mí luego no es que me duela, pero me saca mucho de onda. Es que cuando hablamos, o cuando los medios hablan de la maldad de Facebook, o de la maldad de Google, siempre le acaban echando la culpa o a Mark Zuckerberg o a algún algoritmo de inteligencia artificial, pero en realidad lo que está ocurriendo, o el modelo de negocio de Facebook y de estas plataformas, es que las personas estén dentro de la plataforma todo el tiempo. No sé si lo recuerdan, pero hace 5, 6, 7 años, cuando ustedes buscaban en Google, aparecían los posts de Facebook, aparecían los posts de Twitter, los tweets, aparecían otras cosas, y Facebook y Twitter y estas compañías se fueron separando de la búsqueda de Google, porque el objetivo no era que la persona estuviera en Internet, el objetivo es que la persona estuviera dentro de la plataforma. Y el hecho de que esté en la plataforma es porque puede eliminar sus datos que luego venden, ¿no? Esto, si aceptaron los términos y condiciones, pues están dando de alguna manera el permiso para hacer. Esa no es la discusión que quiero tener. Lo que quiero decir es que para poder mantener a las personas allá adentro, aparte de segmentar el Internet, va en contra de para qué se creó, se utilizan técnicas de economía del comportamiento. Se aprovechan de fallas, no fallas, pero sí características genéticas de los humanos, o para poder tenerlos ahí, ¿no? El attention seeker y estar parpadeando y estar poniendo y estar promoviendo discusión es el modelo de negocio. Yo no creo que Facebook, por lo menos en primer orden, quiera dominar el mundo a partir de desinformación. Hace la desinformación porque es la manera, o hace que la gente se pelee y se divida, no por el diseño, sino porque es lo que justamente quiere lograr para tener a la gente ahí todo el tiempo. Eso obviamente nos va a llevar a cómo, y lo está mencionando Elena, cómo deberíamos de legislar esto, o si no lo deberíamos de regular, perdón, o simplemente dejar que el mercado de alguna manera resuelva este tipo de cosas. Yo creo que no debería de ser de esta manera. Ahora, además de que hay un desconocimiento de los términos legales que está uno firmando y que le pueden negar el acceso a servicios que ahora son importantes, hay un desconocimiento de la ciudadanía y de la gente que consume la tecnología y de nosotros mismos de entender que el impacto de estas decisiones es permanente. A pesar de que hay legislación en algunas partes del mundo como el derecho al olvido, este tipo de cosas yo te voy a hablar por qué, no lo resuelve. Las personas no entienden que lo que estén haciendo en Internet van a estar ahí por siempre en alguna base de datos. El negocio de la nube es básicamente para que la información no se pierda, pueda ser más o menos compartida entre algunos actores o agentes, y no hacemos ningún intento
no sé si de regulación, y ahí se nota que no soy abogado, pero por parte del gobierno o de otras instituciones para educar cómo debe de consumirse esto. Ahora, hay iniciativas en otras partes del mundo, como el GDPR, es la más conocida, que trata, bueno, el GDPR no trata la ley del olvido, pero sí tiene, derecho al olvido, perdón, pero sí tiene algunas cosas como para proteger o simplificar los términos y condiciones de las personas, que de hecho lo han de haber notado porque 2 años para acá, a cualquier página web que se meten, tienen que darle clic en aceptan las cookies o no, y lo que ha pasado es que en lugar de que ahora aparezca un texto gigantesco, aparecen 6 preguntas que nadie lee y le dan todos a aceptar, porque si no, no pueden consumir, ¿no? Pero el punto es que el GDPR permite legalmente que ustedes puedan hablar a cualquiera de estas empresas, sea Google o cualquier otra empresa más chica, o inclusive gobiernos, y decir, quiero que borren mis datos de lo que ustedes están haciendo. Quiero que borren los datos de la base de datos de donde los quieren. Ahora, y esto nos va a llevar a lo que yo discutí antes de que hay un desconocimiento de cómo funciona la tecnología esta. Borrar los datos de esta plataforma y solamente suponiendo que lo van a hacer y suponiendo que el Estado tiene las capacidades para verificar que se eliminó permanentemente ese renglón, ¿no? Esos datos ya están mezclados en los modelos. Los modelos estadísticos tienen adentro su información de alguna manera, ¿no? Y no hay que pensar en cosas muy grandes como machine learning o inteligencia artificial. Piensen en un promedio. La manera de calcular el promedio salarial o el promedio de edad de todos nosotros requiere que yo les pregunte su edad a todos ustedes, sume y lo divide entre el número de personas que estamos aquí. Si ustedes dicen, bórrame del dato de por allá, de la base de datos, yo los puedo borrar, pero la información que a mí me interesa para poder predecir, en este caso simplificado, está en el promedio y su dato está ahí. Si uno lleva el GDPR a sus últimas consecuencias, lo que le están pidiendo a las empresas es que tienen que destruir todos sus assets de predicción y de modelado y estadísticos para poder quitar ese pedacito de ustedes. Y aunque lo hicieran, todo esto parte, disculpen que me ponga filosófico, pues desde el punto de vista liberal de que todos somos indistinguibles y únicos y no es así, porque si no ninguna de estas tecnologías funcionaría. Entonces, aunque ustedes no den sus datos, si sus familiares o personas allegadas a ustedes participan en este tipo de cosas, se pueden saber información sobre ustedes, ¿no? Entonces, la discusión sobre privacidad está centrada solamente en el que aparezca su renglón en alguna base de datos y que no se utilice para fines que ustedes, en teoría, aceptaron conscientemente. Y nada de eso se discute o se le quiere dejar solamente más bien a que el mercado de alguna manera lo acepte. Y por último, pero bueno, por último, yo creo que otra de las limitantes que tenemos en la conceptualización de la regulación, y que la mencionó Elena, y nada más quiero hacerla diferente y conectarla con la parte de complejidad, vamos para que vean que sí es un hilo conductor de todo esto, es que el derecho ahora está rebasado en cuanto, en términos físicos, en cuanto a espacio y tiempo, ¿no? No hay, la legislación no se mueve a la velocidad suficiente ni se mueve con la granularidad suficiente para poder alcanzar la discusión que se está teniendo. Y una de las maneras en las que podríamos ayudar a esto es utilizando herramientas obviamente de perspectiva o de machine learning o de inteligencia artificial para ayudar a los legisladores y abogados a tomar decisiones más rápidas, pero nos enfrentamos con la restricción de espacio. El concepto de territorialidad, que yo sé que es fundamental para la civilización actual, pues es un concepto que en realidad no existe, ¿no? El ejemplo que está mencionando Elena era las plataformas digitales, pero en realidad cambio climático, migración, guerras, etcétera, el concepto de qué es la frontera de México o cuál es el límite litoral de Perú, pues no le importan absolutamente nada. Entonces, esta restricción, por así decirlo, cartesiana, que nos pusimos mentalmente en el siglo XIX, XVIII o XVII, a quien le pregunten, en realidad pues también nos va a explotar en la cara porque no nos permite legislar, ¿no? Y ustedes lo acaban de ver con el COP y con los ODS, es gente que va, acuerda cosas, y de aquí a que se pueden mover los países se ponen de acuerdo, no pasa nada, y los temas que acabo de mencionar son de gran riesgo y creo que también deberían de ser apuntados desde esta perspectiva interdisciplinaria. Muchas gracias. Faltan 2 rondas y tenemos preguntas del público, entonces estas son más cortas las respuestas, ¿no?
son respuestas. Sí. Para los, sí, no, tampoco sí, no, un poco más. ¿Cómo se imaginan que serán las tendencias de la nueva normalidad legal desde el 2021 en adelante? María Elena. Bueno, algunas cuestiones son muy evidentes, ¿no? El trabajo híbrido, cómo tendremos cada vez una mayor integración, aunque estemos encontrando cuál va a ser esta nueva normalidad, definitivamente no va a ser lo que teníamos antes y tendremos que encontrar formas de convivencia, de integración entre espacios. Antes, los límites, ¿no?, de la vida personal, la vida profesional, eran el espacio y el tiempo, ¿no? La oficina, la casa, los horarios. Y ahora ya no tenemos esos límites, tendremos que encontrar otros arreglos, pero que esos arreglos también se ajusten al respeto de derechos laborales. Y ese es un gran reto. No nada más es para la práctica jurídica, pero es un reto para los profesionales del derecho. Tenemos que encontrar arreglos que sean flexibles, pero que respeten derechos laborales. Los temas tecnológicos y digitales, pues bueno, entender que la normalidad es digital y no tratar como de estar duplicando el marco jurídico para lo tradicional y para lo digital, sino entender que nuevas maneras de expresar la misma realidad y tenemos que aplicar el marco jurídico general en toda esta realidad. Estaremos viendo mayor automatización en estas tareas rutinarias, la revisión de antecedentes, criterios, de marcos normativos y pues poco a poco también aplicación en otros ámbitos. Una mayor presión a tener conocimiento de derecho internacional precisamente por estos efectos legales de nuestras acciones en otras jurisdicciones y también porque pues a través de todos estos espacios digitales los temas de derechos humanos están presentes en todos lados y ahí el marco internacional, los precedentes internacionales son sumamente importantes. Y espero también que en algún momento se rompa esta resistencia que no ha dejado entender que tenemos ya que entrarle a lo sistémico y dejar de defender estos hilos que ya no existen. O bueno, que se tratan de preservar en las leyes o en la práctica legal, pero en la realidad ya no existen. Yo cada vez que puedo lo digo, por ejemplo, como esta pelea que se ha dado entre la COFESE y el IFETEL para que cada quien tenga un pedacito, ¿no?, de estos mercados cuando pues no se pueden deshacer en como en piezas de un rompecabezas las plataformas digitales y hay que entender cómo funcionan en su integralidad. Y pues con eso, Aileen. Gracias, gracias. A mí el tema de la nueva normalidad me pone sí, como de nervios, pero y acontando lo que voy a decir con el hecho de que predecir el futuro es difícil, ¿no? Porque es el futuro. Yo creo que lo que vamos a ver, no tanto desde la práctica, pero sí desde la competencia, es que a diferencia, esto es como casi un llamado a las armas, ¿no? A diferencia de otros ámbitos de conocimiento como finanzas o servicios en general, el derecho, por la misma naturaleza con la que fue construido, pues es una cosa que es muy local, ¿no? El derecho de México, ustedes lo saben, no es lo mismo que el derecho de Estados Unidos, y eso ha permitido barreras para mover a grandes compañías de Estados Unidos y de Europa hacia el mercado latinoamericano, ¿no? Y es por eso que no las tenemos presentes como tenemos Uber o Amazon o Netflix o cualquier otra grande, o muchísimas startups como Rappi, ¿no?, que no es mexicana, o Corner Shop, o lo que sea, ¿no? Esta facilidad de moverse, porque el servicio es el mismo, no se da en el derecho. La manera en la que se practica el derecho depende del país, en algunos casos hasta de la región. Entonces,
Yo esperaría que en lugar de estarnos concentrándonos en crear startups legales que tengan que ver con fintech, ¿no? O que estén relacionadas a fintech, pues deberían de aparecer startups que pudieran aprovechar y explotar este tipo de mecanismos, tanto en Legal Ops como en Legal Tech, o simplemente en acceso a la justicia, o mejorar la capacidad de atender a más clientes, ¿no? Simplemente, ya hay ejemplos en otros países sobre eso, como Uganda, Barefoot Law, es un equipo de 20 abogados en un país donde el 95% de los abogados vive en la capital y el 95% de la población vive fuera de la capital. Y con 20 abogados dan servicio legal a miles de personas al año, justamente porque están aprovechando este tipo de tecnologías. Búsquenlos, ¿no? Son bastante locos, eso permite bien ellos. Pero no es lo que estamos haciendo en el ambiente de competencia mexicana, ¿no? Es decir, estamos enfocados en cosas más fáciles o que las startups que se están formando legalmente solamente importan tecnología y tratan de adaptarla y eso es una trampa, porque no se pueden mover. Y por eso empecé diciendo que esto de inteligencia artificial en realidad es súper contextual y en el caso del derecho no es más. Entonces, de nuevo, yo esperaría que esto pasara. Ahora, si esto no ocurre en los siguientes 2 o 3 años, estamos a un descubrimiento de la inteligencia artificial para que esa barrera desaparezca, ¿no? La primera persona que si GPT-3 se desarrolla tantito más, ¿no? De lo que tenemos ahorita, y hay planes para hacerlo, probablemente esta barrera desaparezca y habrá sido una oportunidad perdida, pues para las firmas que ya están, las empresas que ya están puestas en este país, o para cualquier persona que quiera innovar en este sentido. Entonces, yo con eso, no es una predicción, yo esperaría que eso pasara, ¿no? Antes de pasar a la última pregunta que tenía, quiero pasar algunas preguntas que están del público. Si tienen preguntas aquí también se pueden hacer. Paola pregunta, dice específicamente a quién, ¿no? Si la automatización puede reducir el riesgo de corrupción en procesos legales. A ver, Adolfo. Porque tú sabes cómo se mide la corrupción. Entonces, no. Por eso. A ver, es muy difícil. Justamente hubo un seminario en la escuela de transparencia y corrupción, de la iniciativa de transparencia, de anticorrupción y transparencia, no, transparencia y anticorrupción, perdón. Y justamente uno de los abogados presentes, profesor de la escuela, hizo la aclaración de que la definición de corrupción que estaban utilizando a nivel económico o a nivel sociológico no se podía mapear directamente a derecho penal, porque la definición sociológica o económica pues, es suficientemente amplia, y en derecho penal, que era el ejemplo que lo utilizaba, esto me cambió la vida, ¿no? Tenía que ser súper específica. Entonces, menciono esto porque aparte me parece fascinante, y muestra lo fácil que es mi inversión. Me parece que es importante por esta pregunta, porque no es fácil medir la corrupción. Tuvimos un proyecto con Paraguay de procurement, de adquisición por parte del gobierno. Ellos se acercaron a nosotros con nosotros, la Universidad de Chicago, para trabajar querían detectar corrupción, pero los procesos que tenían muchísimos datos, para empezar en Paraguay. Los datos que tenían, los procesos que tenían, la manera en que se capturaban los datos, etcétera, no empataban con la percepción que tenían de corrupción. Entonces, uno puede automatizar y predecir ciertas cosas, pero eso no lo va a resolver, ¿no? Si no tenemos una definición clara de qué es y no tenemos acciones claras que se van a hacer al respecto, ¿no? Pero puede generar la sensación. Sí, pero no, a nivel federal, pregunta Miguel Martínez, ¿hay algún proyecto de automatización para impartir justicia o para realizar determinados trámites ante la administración pública? Creo que se han dado alguna serie de diagnósticos para sistemas tecnológicos en el Poder Judicial, ¿sí? Para tareas comunes. Sin embargo, creo que eso depende de la inversión que está generando cada uno de estos poderes, no solamente en la compra de tecnología, sino también en la capacitación de las propias personas que están dentro del Poder Judicial para poder realizar
la gestión de procesos y pues la compra de software y demás para poder generar estos espacios. ¿De qué manera la población, esta pregunta, los distintos ámbitos sociales, públicos y privados formarán parte de la revolución digital que contribuye al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de 2030? Esa me gustaría que la pudieras contestar tú, Mariana, pero como tú hablaste de los ODS. Pero que empiece Mariana y ya después tú me sigues. Agustín. Sí, Aileen, nada más repíteme la primera parte de la pregunta porque es así, no la escuché. ¿De qué manera la población y los distintos ámbitos sociales, públicos y privados formarán parte de la revolución digital que contribuye al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Ok. Bueno, yo creo que esta es una pregunta amplísima, pero definitivamente estos desarrollos tecnológicos sí pueden tener una parte en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero sí, digo, es una pregunta muy amplia. Algunos tienen que ver con el medio ambiente, con igualdad, con acceso a la justicia. En medio ambiente me parece que la aplicación debe ser, ¿no? Ahí mucho más importante, pues por la complejidad de los sistemas, eso ya lo había señalado Adolfo, son tan difíciles de estudiar y tan complejos los sistemas ambientales que hay la posibilidad de usar los datos, y de hecho sí se hace, ¿no? Sí se usan para entender estas relaciones y cómo interactúan para la contaminación de los océanos, de la calidad del aire. Pero digamos que eso depende de las capacidades de los actores sociales, de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil. La tecnología está ahí y pues depende que se use con estos propósitos. Una buena parte de los desarrollos pues surgen por un interés comercial, y eso es importantísimo para instigar los procesos de innovación, pero pues también tiene que haber actores sociales y públicos que utilicen estos desarrollos con propósitos sociales como estos. Entonces, bueno, quizá mi respuesta también es muy general. Tendríamos que irnos así como tema por tema, pero por supuesto que sí, la capacidad de usarlos de esa manera está ahí. Y en algunos casos sí se hace de manera puntual. Tú lo mencionaste. Muchas gracias. Los ODS de nuevo, es una de estas ideas que si uno divide la realidad en muchos pedacitos es más fácil de resolverla. Pero en estos casos no lo creo. O sea, en realidad estamos poniendo indicadores a una complejidad muy grande. Entonces, independientemente de la aproximación tecnológica, creo que debería de haber, como lo ha mencionado Elena varias veces, una aproximación sistémica a esto que no existe, que no está contemplada. Y si uno se lo deja a que los particulares vayan resolviendo pedazo a pedazo de este tipo de cosas, creo que se puede generar más problemas o no va a haber el interés de resolverlo. Y de hecho, la mayoría de las startups o empresas no están orientadas a resolver ninguno de los objetivos de milenio. Ahora, por otro lado, creyendo que si pudiéramos aumentar las eficiencias de servicio o de proveer servicios desde gobierno en alguna de estas áreas, hay una de esas que son como, no se pueden separar, pero suponiendo acceso a la justicia o educación o garantizar alimentación o vivienda, podríamos ser más eficientes la atención de servicios implementando más tecnología dentro de la impartición, dentro del gobierno para impartir estas tomas de decisiones. Pero lo que sucede es
Y esto me lleva al punto que dije original, los datos no se comparten, no están distribuidos, hay una escasez mundial de gente que sepa de ciencia de datos y de machine learning, hay una segunda escasez mundial de gente que pueda crear software, y hay obviamente una escasez mundial de gente que entienda estos dos grupos, ¿no? Y entonces si no hay un esfuerzo directo, y quizá retomando al economista Mazzucato, si no hay un entendimiento a partir del Estado de tenemos que resolver este enfoque y tenemos que resolver este problema y tenemos que resolverlo con todo, organizando las capacidades que tenemos, ¿no? Y creando este tipo de cosas, yo no le veo solución a la mayoría de los ODS. Ahora, esto significa que el Estado tendría que saber qué es lo que quiere resolver y cómo resolver. Es un gran if, pero si no existen estos esfuerzos, no veo conforme. Y por lo menos la propuesta que tenía el gobierno de Biden de Build Back Better, pues era una aproximación un poco lavada del Green New Deal, pero por lo menos se iba en esa dirección, ¿no? Utilizar todos los recursos posibles, tratar de resolver o preparar un ambiente para que tanto particulares como ciudadanía pudieran crearse. Y de nuevo, la innovación, también citando a Mazzucato, no solamente proviene de los particulares, el Internet, el velcro, las telas sintéticas, todo esto proviene de innovación que se hizo a partir de los gobiernos de la década de los 50 y los 60, ¿no? Explotadas, por supuesto. Okay, muchas gracias. Esto va muy de la mano con una pregunta que nos hacen, perdón, ¿cómo en el entorno actual está haciendo disrupción en algunos principios que son pilares del derecho y por lo tanto en su forma de enseñanza? Sin embargo, ¿cómo se pueden conceptualizar los resultados experimentales, ¿no? Y cómo pueden tener impacto en política pública? María Elena. Otra vez, Aileen, por favor, repítemelo porque me perdí algunas palabras. En el entorno actual está habiendo una serie de disrupción en algunos principios que son pilares del derecho y por ende en su forma de enseñanza. ¿Cómo se pueden conceptualizar los resultados experimentales, ¿no? Y cómo estos se pueden transformar en políticas públicas? Perfecto. Parece que los principios experimentales son muy valiosos y yo creo que en todos los campos no estamos tan acostumbrados a usarlos en las ciencias sociales, pero tampoco son extraños a las ciencias sociales. A lo mejor no han sido la corriente principal, pero digo, en economía desde hace décadas se usan los experimentos, el análisis de conductas, de decisiones, y creo que esto se tiene que aplicar en todas las ciencias sociales, porque de otra manera, pues nada más estamos, digamos, aplicando un mundo que tenemos en un ideal y que probablemente no funciona así en la realidad. Y sí tenemos que estar confrontando estos modelos mentales, teorías, en la realidad. Me parece valiosísimo todo lo experimental y de ahí que están teniendo eco la creación y como lo están haciendo ahí ustedes con los laboratorios, con estos espacios experimentales de políticas públicas, de regulación, para comprobar que vamos a obtener los resultados esperados. ¿Y por qué es importante? Primero, por la complejidad, ¿no? Generalmente cuando tenemos modelos estamos pensando en relaciones así unívocas, muy sencillas, bilaterales, pero la realidad no es así y entonces tomamos una decisión, la ponemos en práctica y resulta que esa decisión después impacta con muchos otros fenómenos o con otros tomadores de decisiones y al final tenemos un resultado que no habíamos previsto, ¿no? Y también porque tenemos que tomar en cuenta los sesgos de las conductas humanas, nuestra falta de información, esta parte, cómo se acota nuestra racionalidad al tomar decisiones. Y estas son otras de las razones por las que no se obtienen los resultados que nos dicen los libros de texto.
Entonces, sí, definitivamente es un espacio muy valioso el de la experimentación y que tenemos que adoptar en el derecho y en general en las ciencias sociales. Muchas gracias, María Elena. La experimentación y en general el método científico es una de las maneras que como especie descubrimos en el siglo XVII y que nos ha llevado hasta este momento. Creo que es la mejor manera que tenemos para aproximarnos a una comprensión completa de las cosas, pero en ciencias sociales es un problema aplicarlas, como mencionó Elena, y en unas situaciones de complejidad o de aumento de complejidad como las que estamos viviendo, pues simplemente hay escenarios donde no se puede hacer, ¿no? Los sandboxes de los que estaba hablando Aileen hace rato, pues tratan de hacer, de acotar, casi en el sentido de investigación física, pues un pedazo de la realidad, quitarle todas las cosas que pueden afectar y tratar de medir el fenómeno que estamos buscando. Es una super simplificación, pero para muchas de las cosas que queremos resolver o que son de interés, ese tipo de cosas no se puede hacer. Inteligencia artificial y otras técnicas de ingeniería que aprendiendo sobre complejidad, lo que están tratando de hacer es, dado que no puedes controlar un sistema complejo, y hay una tesis muy buena del investigador Carlos Gershenson, tesis doctoral, de hecho, habla sobre eso, pero lo que sí puedes estar haciendo es estar adaptando continuamente. Entonces, yo al principio de esta plática estaba mencionando que los modelos se estaban entrenando continuamente y pues estas discusiones sobre ética, interpretación y bias pues, tienen que hacer en el tiempo, no en un solo modelo. Es un intento de estarse adaptando constantemente a los cambios que está teniendo la realidad, midiendo y viendo si estamos o no afectando positivamente a esto, al sistema que queremos hacer. Y de todo esto lleva al final a que hay cuestionamientos. Si quisiéramos aplicar eso a todos los ámbitos de decisiones humanas o de relaciones humanas, pues imagino que muchos de ustedes quizás no estarían de acuerdo porque no les va a dar, o yo no estaría de acuerdo, porque no habría pues, pilares que suponemos que se deben de mantener en cuanto a cómo interaccionar con humanos o cómo tratar a las cosas o las relaciones humanas. Y eso nos lleva pues, al principio de la pregunta, ¿no? Hay un cuestionamiento directo desde muchas áreas del conocimiento humano hacia los pilares fundamentales del derecho, con los cuales probablemente no vamos a experimentar, pero por otro lado, obviamente, en tensión con los problemas a los que nos estamos enfrentando, probablemente requieren que uno empiece a cuestionar la validez de esos fundamentos, ¿no? Y no solamente hablo de inteligencia artificial, ¿no? Neurología, psiquiatría, teorías de comportamiento y otras que mencionó Elena, pues cuestionan todo esto, ¿no? Inclusive, economía del comportamiento, yo sé que no nos obviamente no estoy diciendo que sea posible hacer cosas que ustedes no quieren hacer en lo grande, pero sí es posible cambiar ese comportamiento de poquito en poquito a todos nosotros para poder hacer cosas que no queremos hacer en pequeña escala. Y eso es donde estamos en el conocimiento actual, ¿no? En unos 5 o 6 años no sé dónde estemos en cuanto a esas tecnologías. Otra pregunta es ¿qué países actualmente están utilizando tecnologías para resolver procesos resolver cuestiones legales? Bueno, los países de Noruega, Dinamarca, ¿no? Los nórdicos pues sí están empezando a utilizar una serie de herramientas de legal tech, como por ejemplo procesamiento en la nube, ¿no? Para poder acceder a archivos, ¿no? Sin la necesidad de tenerlos almacenados, ¿no? También hay automatización robótica de procesos, entonces donde aquí fue un factor importante el machine learning, donde estos robots pues interactúan, sobre todo para cuestiones sencillas, pueden ser cuestiones administrativas como multas y demás, el robot pues, resuelve en vez de que se vaya algo mucho más complejo. También algunos aspectos como por ejemplo de Big Data, para poder aplicado para poder un poco clasificar esta complejidad legal, ¿no? En complejos grupos de datos, ¿no? Que no pueden ser procesados de manera convencional, ¿no? Eso es como un ejemplo de lo que se ha utilizado. Ahora,
Una duda que tiene que ver más con el Legal Tech. No es que el Legal Tech Lab sea parte de la maestría que estamos ofreciendo, sino que pertenece al ecosistema legal que hemos generado dentro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. La maestría es la parte formal, la educación formal, ¿no? Con nuestra maestría, y tenemos los seminarios de la propia maestría en regulación y competencia económica, y por otro lado, para la cuestión experimental, no solamente para los alumnos, sino para los sectores externos, público y social, tenemos el Legal Tech Lab, ¿no? Que es parte de todo este ecosistema legal. Y por último, yo creo que ya para cerrar, la última ronda, la última ronda. María Elena, ¿cómo te imaginas al profesionista del futuro? Bueno, aquí, pues bueno, partiendo de esto que ya muchos escuchamos y que sabemos, pues es un profesionista que se tiene que preparar para trabajos que todavía no existen, ¿no? Y por eso este enfoque tan importante en generar competencias, habilidades, claro, sobre una base de conocimientos. No quiere decir que los conocimientos ya no los necesitamos, no, por supuesto que sí, pero entendiendo que esos conocimientos los vamos a tener que estar actualizando toda la vida y renovando. Y sobre esa base está el desarrollo de competencias. Y así, pues, por ejemplo, ya no es tan importante tener estas memorias prodigiosas, ni acumular datos, cifras, referencias, sino tener estas capacidades de investigar, de discriminar, procesar información, también entender la confiabilidad de las fuentes de datos que estamos consultando, analizarlos de una manera sistemática, crítica, y tener un entendimiento integral, ¿no? y sistémico de los temas. Una habilidad importantísima para los profesionistas es una comunicación efectiva, ¿no? Y este es un enfoque que se hace muy necesario, sobre todo por la interacción interdisciplinaria, ¿no? Que ya a veces el lenguaje que vamos desarrollando en cada una de las especialidades nos aleja de los demás, y tenemos que hacer un esfuerzo para comunicarnos con personas de diferentes entornos, no nada más profesionales, sino entornos culturales y realidades locales. Necesitamos tener profesionales que son capaces de transmitir claramente los mensajes, de convencer, pero bueno, de convencer no de una forma impositiva, sino a través de una escucha activa, de una negociación, del encuentro de intereses comunes. También los profesionistas del futuro tienen que estar abiertos a ambientes cambiantes, flexibles, adaptables. Ya hemos tenido un gran entrenamiento en la época que estamos viviendo y tenemos que aprender a actuar dentro de la incertidumbre, no estar esperando a que se aclare el panorama. Esto tenemos que aprender a actuar y planear y hacer cosas dentro de la incertidumbre. Y trabajar en equipo, estar abiertos a la diversidad, a entornos incluyentes, porque además esos son los entornos que nos permiten entender mejor la complejidad con diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, perspectivas. Y el trabajo digital, híbrido, remoto, en todos estos equipos diversos, también nos exige modificar una cultura tradicional que hemos tenido del presentismo, de la formalidad de los horarios, de los espacios, a trabajar por resultados, ¿no? Y con comunicación, trabajo de equipo, trabajo colaborativo. Así es como veo a las y los profesionistas del futuro. Muchas gracias, María Elena. Yo creo que Elena la vio bastante bien, pero... Seguramente puedes agregar algo. Sí, exacto. Yo creo que no solamente en el derecho, pero en casi todas las áreas, lo que vamos a tener son profesionistas que van a empezar a absorber la incertidumbre. El decano Poiré tiene una frase que me gusta mucho, que es que el profesionista del futuro, esto es lo que estoy agregando a la frase de Poiré, tiene que vivir en la adultez de la incertidumbre, ¿no? Uno no puede suponer infantilmente de que la incertidumbre está acotada, que en el mundo se va a desaparecer, o
porque vamos a saber si las cosas que estamos decidiendo es buena o mala. Nos tenemos que enfrentar a esta situación y estarnos continuamente adaptando. Y de nuevo, el método científico y las herramientas analíticas, no digo que sea la única manera, pero es una buena brújula para moverse dentro de la incertidumbre y de tratar de tener algo más o menos racional, sin esperanza de tener éxito absoluto en casi ninguna de las áreas. Eso por un lado. Y por otro, creo que va a haber que aprender continuamente de esto. Yo creo que va a ser muy difícil que una persona se mantenga en un solo campo de conocimiento en el futuro. Lo que hemos estado viendo últimamente es que en trabajos que requieren menos skills o habilidades o conocimiento especializado, pues las personas brincan de trabajo constantemente, o sea, se mueven de empresas como McDonald's o Rappi o ese tipo de cosas, pero lo que vamos a empezar a ver en servicios más especializados, o en conocimiento más especializado, es que las personas van a brincar de profesión directa, ¿no? Es decir, van a poder ser especialistas en derechos humanos en algún punto de sus carreras y luego se van a migrar hacia derechos tecnológicos y luego pues, se vayan a poder trasladar a project managers y eso va a requerir estarse actualizando y adaptando continuamente. Entonces, la adaptación va a ser muy importante, aprender continuamente va a ser muy importante, manejar la incertidumbre va a ser muy importante y, bueno, no sé si tengamos humanos así, pero no va a quedar de otro. Bueno, pues muchísimas gracias, María Elena, por participar y por ser parte de este lanzamiento, ¿no? Al doctor Adolfo de Nahue, a todos los que están aquí presentes. No sé si tienen alguna pregunta aquí, ¿no? Clarísimo. Como ven, en la Escuela de Gobierno estamos preocupados por subirnos a esta ola de transformación digital. Nos interesa que el sector legal no se quede atrás, ¿no? Que sí podamos dar respuestas a las demandas que se están generando, ¿no? Desde un punto de vista de formación sólida jurídica, ¿no? Que ya no puede ser contemplada solamente desde el solo ámbito jurídico, sino que tiene que ser multidisciplinar y permitiéndonos poder experimentar, poder jugar con arena en estos areneros, poder permitir la flexibilidad en la regulación. Y pues los invitamos que el 7 de diciembre también a nuestro tercer seminario en regulación y competencia económica. Nosotros tenemos un seminario de regulación y competencia económica, uno al mes, ¿no? Vamos tratando según la agenda política diferentes temas, ¿no? El anterior fue sobre el sector eléctrico, el que sigue va a ser sobre generar regulación y competencia económica, pero muchísimas gracias, María Elena, una vez más. Me encanta verte, me encanta compartir contigo. Muchísimas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.